a empezar a comentar un par de casos más que pretenden de alguna forma ampliar la aplicación de los modelos que se visualizaron. Perdón, ¿Sí? no se está grabando, ¿eh? Ah, ok, a ver. Record, aquí estamos. Bueno, buenas tardes a todos, porque creo que la presentación fue un poco inapropiada. Vamos a, como les decía, a presentarles un par de casos adicionales de aplicaciones o casos de estudio sobre solicitaciones variables que pretenden ampliar y aplicar los modelos y conceptos que se vieron en la teórica, ¿no? El primer caso, que simplemente vamos a hacer una breve mención, tiene que ver con aquellos casos donde tenemos, voy a buscar disculpen, una herramienta para, se me esconde en el logo y no veo el puntero, aquí está. Bueno, tiene que ver con un caso donde se presenta un estado de cargas variables en el tiempo que de algún modo difiere al planteo de la mayoría de los ejercicios que nosotros vamos a ver, donde se presupone un estado de carga que se mantiene constante en el tiempo. Entonces, para atacar estos casos donde las cargas varían, digamos, de a segmentos temporales, existe un modelo que evalúa el daño acumulado en términos de factura, de fatiga, eh, con cada cambio de ciclos y estado de cargas. Ese modelo se lo denomina el modelo de Miner, que es aplicable y válido especialmente y particularmente para casos de esfuerzos alternantes puros. El objetivo de mostrarles este ejercicio no lo vamos a desarrollar completo, numéricamente, sino que les voy a mostrar cómo se hace el abordaje para resolverlo. Y básicamente es un método gráfico de extracción de datos a partir de la curva de vida esperada y esfuerzos, ¿no? La curva S. Aquí, bueno, se presenta el enunciado del ejercicio, es el caso de una pieza, una barra, de un determinado acero, que está solicitada a un determinado nivel de esfuerzos, acá abajo en la tabla derecha, durante una determinada cantidad de ciclos. Entonces, lo que pretende el modelo que vamos a aplicar es analizar, bueno, durante estos 4.000 ciclos de trabajo, donde se experimentan esfuerzos variables, alternantes puros, tratar de algún modo de cuantificar cuál es el daño generado en términos de fatiga. Ese efecto o ese daño acumulado se lo superpone y se lo suma con el daño acumulado que genera un esfuerzo de 70 KSI en este caso, aplicado sobre o durante 6.000 ciclos, y así recorriendo esta tabla. Entonces, el ejercicio pretende plantear una verificación de que la pieza no se va a romper luego de transcurrido este esquema de ciclos de trabajo, con sus diferentes niveles de carga. Lo que nos dice el enunciado es que el material, dadas sus características y tipo de tratamiento, digamos térmico y de endurecimiento, etc., se corresponde con la gráfica de la curva S que se ve en la parte superior, la gráfica A. ¿Ah? Entonces vamos a trabajar particularmente con esa gráfica. Acá abajo está recapitulada la expresión de Miner. De algún modo la expresión de Miner nos dice que, dada la combinación de ciclos n minúscula, en los cuales la pieza está solicitada a un determinado nivel de carga,
comparativamente con las cargas que podría resistir esa misma pieza si la duración que fuese indeterminada, perdón, si no cambiara en el tiempo, y sumarizado esa doble relación para todos los ciclos o segmentos de carga, tiene que ser menor que 1. No se terminó de entender por ahí mi explicación, salió medio atravesada, pero lo vamos a visualizar ahora con la lógica de recopilación de datos. Entonces, lo dicho, bueno, el material, dijimos, era el que se corresponde con la gráfica A. Esta gráfica tiene que ver con la vida esperada o la expectativa de vida para distintos o diferentes estados de carga, ¿sí? En términos del análisis que se hace o el ensayo sobre una probeta. Esta probeta tendrá un límite de resistencia a la fatiga de vida infinita, S'E, en este caso aproximadamente de 84. Aquí se ve. Entre los datos que nosotros teníamos nos decía que la pieza tiene una resistencia a la fatiga de 50 kPsi. Bien, y un S último de 160. Entonces, ¿nos serviría esta gráfica para completar la expresión de Miner en forma directa? ¿Cómo sería la lógica de Miner? Bueno, dado el nivel de cargas 1, entro por el eje de las ordenadas, recorro hacia la derecha, hasta que intersecto la curva donde se evalúa y se extrae el N mayúscula. Bueno, ese es el ejercicio a realizar, pero resulta que la gráfica está planteada para una probeta y nosotros tenemos una pieza. Entonces, lo que se hace es ajustar la gráfica al dato de la vida o límite de la fatiga propio de la pieza que nos dan en el dato o el enunciado del ejercicio. Hecho esto, tomando una recta paralela al segmento de recta que se corresponde con los regímenes de trabajo de bajos ciclos, ¿sí? Es decir, por menores a, en este caso, 5 por 10 a la 5 o 1 por 10 a la 6, que es el punto o en la zona donde se da el límite de resistencia a la fatiga para vida infinita. Bueno, tomando una paralela a este segmento de la gráfica y desplazándola de modo tal o hasta el punto en el cual se intersecta con el límite de resistencia a la fatiga propio de la pieza, lo que tendremos es armada una gráfica para la pieza en estudio, dado este tipo de materiales, en acero aliado con tratamiento térmico. Entonces el ejercicio es, teniendo la tabla de niveles de esfuerzos y cantidades de ciclos, por ejemplo, voy a seleccionar el dato de 65 KSI, está por ahí arriba, acá se ve, me desplazo hasta intersectar la recta que generé convenientemente paralela al gráfico original y extraigo el N mayúscula de 1,4 por 10 a la 5. ¿Ven? Aproximado. Esto nos va a dar un resultado numérico con la precisión que permite resolver este ejercicio desde las gráficas disponibles. Este mismo ejercicio lo tenemos que resolver, o digamos, esta entrada a la tabla la realizamos para los N datos de niveles de esfuerzos que componen, digamos, el régimen de trabajo previsto para la pieza, y extraemos los N sub I mayúsculas que corresponden a la regla de Miner. Estos N sub I mayúsculas
los comparamos contra los n sub i minúsculas, y el resultado de la sumatoria de estos términos nos debe dar menor que 1 para verificar que la pieza va a resistir ese escenario de cargas que está previsto. ¿Está bien? Este es un escenario de cargas durante determinada cantidad de ciclos. Este planteo simplemente lo dejo iniciado para que lo tengan como guía para cuando resuelvan la guía de ejercicios que van a tener disponible para esta unidad, la unidad de solicitaciones variables. ¿Alguien se anima a decir que se entendió la explicación? Discúlpame, Jorge, ¿podrías repetir cómo encontrar la recta paralela? Ok. Sí, me sumo. Bien. Nosotros teníamos como dato que el material en estudio era un acero aleado con tratamiento térmico, cuya curva S, característica, para probetas, es la identificada con la letra A, en esta gráfica. Bien. Esta gráfica tiene un límite de resistencia a la fatiga, para la vida infinita, que es el punto de quiebre de la gráfica. ¿No? Hasta ahí estamos. Luego nosotros tenemos el dato de un límite de resistencia a la fatiga propio de la pieza fabricada con este material, este acero, de 50 KSI versus 84, que es el de la probeta. La diferencia son los factores K sub I. ¿Está bien? Bien. Entonces lo que hacemos es, conocido el S de la probeta, trazamos una curva paralela, ¿sí?, al tramo que tiene pendiente de la gráfica del material A, y la desplazamos hasta que se intersecta con el S que tenemos de dato. ¿Se entiende? Y luego tomamos la tabla y recolectamos los sucesivos n mayúscula, que pondremos en la fórmula de Miner, y debemos compararlo contra la cantidad de ciclos de trabajo para ese estado de cargas que utilicé para entrar en la gráfica. ¿Se entendió ahora? Sí, perfecto, gracias. Ok. Bueno, esto fue una presentación del ejercicio. ¿Cómo? Perdón, Jorge, entonces, Sí. la parte de mover la recta para usar la paralela es para pasar de probeta a parte de trabajo normal, y después lo otro es ya cómo se usa la regla de Miner. Y lo otro es completar esta formulita. Es importante destacar que esta regla de daño acumulado de Miner es válida solo para flexión alternativa o alternante pura. ¿Esto qué quiere decir? Para estados de carga alternantes. En este caso, un estado de flexión, de esfuerzos de flexión. Esto quiere decir que la tensión media es 0 y las tensiones máximas son iguales a la alternante, si se quiere. ¿Está? Es decir, cuando el estado de cargas no tiene tensiones medias. Bueno, vamos a avanzar. Corro las animaciones, esto lo van a tener luego para consultar. Bueno, el segundo ejercicio que vamos a analizar, este no está en la guía, ¿sí? La idea es estudiar un caso que tenga un grado de complejidad adicional a efectos de la superposición de efectos de los esfuerzos que están
solicitando al sistema. ¿Qué hora es? Y 20. Bueno, vamos. Todos sabemos que si se corta, retomamos la misma invitación. El caso de estudio tiene que ver con un sistema representado por estas imágenes, donde tenemos una bomba hidráulica y una rueda dentada de dientes helicoidales, ¿sí? Y un eje o un árbol que le da soporte a la rueda dentada y que vincula el elemento con la bomba hidráulica. Esto es lo que tenemos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la rueda dentada, ya sea con alguna fuente de potencia, un motor de algún tipo, supongamos eléctrico, recibe potencia, ¿está bien? Y esa potencia se transmite por el eje a la bomba hidráulica que de algún modo hará circular cierto fluido bajo cierto régimen de operación. Ese no está explicitado en el enunciado, es muy escueto, pero se espera que el régimen de operación sea constante en el tiempo, es decir, estamos en un caso distinto al ejercicio anterior, digamos, ¿no? Acá entra la potencia, la carga tiene un estado es constante, llamémosle un flujo de fluido, a impulsar es constante, por ende, la energía que se transmite desde la rueda a la bomba hidráulica es constante también. Como la energía transmitida por unidad de tiempo se mide por potencia, y la potencia es una composición entre fuerzas y velocidades, en algún lado del mecanismo, como pasaba con correas que aparecían en esfuerzos en los ramales, en las ruedas dentadas se verifican fuerzas sobre los dientes. Esas fuerzas son las que, de un modo, transmiten la energía con una determinada velocidad. Nos vamos a abstraer un poquito de la cinemática de cómo funcionan las ruedas dentadas y nos vamos a quedar con simplemente el hecho de que sobre la rueda dentada se generan fuerzas que se las puede descomponer en tres direcciones, digamos radial, en dirección axial y dirección tangencial al perfil de la rueda dentada. Estas fuerzas, como les comentaba, resultan del fenómeno de que está transmitiéndose una potencia que viene desde otra máquina, ¿no? Desde un motor. Entra en la rueda gira el eje y hace girar, no sé, el sistema las paletas de la bomba centrífuga, la bomba hidráulica, no sé qué bomba será, perdón. Supuse que era centrífuga, puede ser de tornillo, qué sé yo, cualquier, digamos, solución técnica para una bomba hidráulica. Bueno, ¿qué tiene la rueda dentada que la caracteriza? Tiene 250 milímetros de diámetro, un diámetro representativo. El eje tiene un resalte o un salto de diámetro antes de entrar en la bomba, y en ese punto mide 25 milímetros de diámetro. La palanca, llámese así, o la longitud del eje es de 50 milímetros, hasta el punto donde ocurre el resalte. En este ejercicio no vamos a hacer foco en el uso de las gráficas para el cálculo de los coeficientes que afectan en la fórmula de Marín. Más bien nos vamos a enfocar en entender cómo se generan tensiones variables en un sistema que tiene movimiento, ¿está bien? Dado un estado de cargas característico. En este caso, estos tres vectores sobre la periferia de la rueda. La consigna sería calcular un coeficiente de seguridad. Más adelante vemos qué modelo usamos.
Bueno, ¿qué tenemos acá? Me quedé corto con las animaciones, pero vamos a tratar de explicarlo igualmente. Acá arriba a la derecha tenemos el esquemita de la rueda con la bomba hidráulica y marqué el punto donde se aplican los 3 vectores fuerza. Este tipo de ejercicio con cargas en el espacio se resuelve dividiendo el problema y analizando qué pasa con las fuerzas en distintos planos. Algo así como como hicieron en el ejercicio 1 de estática y resistencia de materiales y como van a hacer más adelante en el trabajo práctico de árbol, para lo cual nos viene bastante bien esta explicación. Entonces, tomando un sistema de referencias cualquiera, no sé, acá le puse X y Z con terna derecha, el ejercicio se resuelve dividiendo y analizando qué pasa en distintos planos. Vamos a empezar el análisis viendo qué ocurre en el plano YZ, es decir, en el que está definido por el plano que estoy señalando ahora, espero se visualice, ¿no? En un plano vertical, llamémosle, y longitudinal al sistema, vertical y longitudinal al sistema. Entonces rescato el punto, ¿no? Punto 1. El punto creo que es azul. Lo pongo acá. Esto representa el eje. Acá está el salto de diámetro. Como tenía 250 milímetros de diámetro, acá representé esa dimensión, que es la longitud desde donde están aplicadas las cargas hasta el centro de la sección geométrica del eje o del árbol. Muy bien. Para llegar al ejercicio de evaluación de los espacios de seguridad de fatiga, hay que recorrer un camino hasta encontrar las tensiones que alimentan ese modelo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a desarrollar o representar lo que le pasa a este sistema de rueda y bomba hasta llegar a determinar las tensiones. Entonces estamos en este punto y a nosotros nos interesa, bueno, esto no lo comenté, estudiar qué pasa en la zona próxima al ingreso a la bomba, ¿no? Que es, digamos, crítica, porque todo el sistema está como emboladizo. Intuitivamente verán que esto se va a flexionar y probablemente torsionar. Y acá en la punta no le va a pasar nada al eje. Lo más probable es que se vea afectado en la zona de la raíz, o digamos, de este empotramiento mentiroso del eje entrando en la bomba hidráulica. Bueno, entonces lo que nos interesa es analizar qué pasa en esta zona. Vamos a hacer el ejercicio de reducir el sistema de fuerzas a ese lugar. Esta la desplazamos y luego la fuerza horizontal se convierte en un momento flector y una fuerza de tracción. ¿Estamos bien? Vamos a pasar muy rápido esto. Es posible trazar un diagrama de momento flector donde ya en el extremo tengo un momento flector puntual propio de haber trasladado la fuerza de 500 newton al centro de la sección transversal. ¿Sí? Esto es una cupla entre una fuerza que apuntaba para la derecha y la original de 500. Esto es un momento flector puntual, que vale 500 por 125, nos da esta magnitud, 62,5 newton metro. Y luego, como nosotros queríamos evaluar lo que pasa acá, en el salto de diámetro, esto se llama salto de diámetro, un diámetro chico, un diámetro más grande. Esto es, le sumamos a este momento el momento que resulta de trasladar esta fuerza a este punto. Gráficamente, con el diagrama característico, es esto. 62 más 750 por 50 milímetros nos da 100. ¿Estamos?
El esfuerzo axial lo podemos representar también a lo largo de toda la sección, será constante a lo largo de todo el desarrollo de la pieza. Acá aplicamos la regla de esfuerzos a izquierda, y no me importa lo que pase acá adentro, evidentemente va a equilibrar todo este sistema de cargas. Análogamente vamos a analizar qué pasa en el plano IX, es decir, un plano que representado por estos dos ejes, es decir, transversal a la longitud del eje. Tenemos esta fuerza de 2000, que es esta que está acá. Es muy fácil esto, lo pasamos al centro y se genera ¿qué? Un momento torsor. Finalmente nos queda el plano XY, donde lo que hicimos recién fue pasar esta fuerza al centro, y ahora lo estamos mirando de arriba el sistema, plano XZ, discúlpeme, no, plano XZ, lo estamos mirando desde arriba, y lo que vemos es la fuerza de 2000 Newton. Se está terminando el tiempo, chicos, nos volvemos a conectar enseguida. No queda mucho del ejercicio. Esta parte es quizás la más larga. Seguimos. Y esto es lo que genera en la sección en estudio un momento flector dado por la fuerza por la distancia, 2000 por 50 milímetros, momento flector, y el momento torsor, que se visualiza acá, se mantiene constante hasta la zona del resalto de diámetro. Entonces, el primer paso es entender cómo está cargado el sistema y cómo afecta los esfuerzos característicos a la zona que yo quiero analizar y que parece presumiblemente la zona crítica, el salto de diámetro, perdón. Seguimos. Lo que sigue después es entender cómo se distribuyen las tensiones. Para la flexión, tenemos tensiones normales que varían linealmente desde el centro a la fibra más alejada, y en el medio el plano neutro. La torsión genera tensiones tangenciales, y las tensiones normales que se distribuyen uniformemente en la sección transversal del árbol. Y son iguales a la fuerza axial dividido el área. Acá está la expresión de las tensiones máximas, momento sobre módulo polar, momento sobre módulo respecto al eje X, en este caso sería respecto al eje Z. Hay acá como una incongruencia de nomenclatura, pero sería respecto al eje Z. ¿Qué pasa con el corte? En todos estos ejercicios, el corte es despreciable frente al nivel de tensiones que se derivan de la flexión o de la torsión. E incluso la fuerza axial, vamos a ver más adelante, es despreciable en cuanto a su efecto sobre una sección. Entendiendo cómo se distribuyen las tensiones, vamos a ver cómo varían en el tiempo. Acá está dibujada la sección transversal de un árbol, o del árbol que nos interesa a nosotros. Estoy dibujando este circulito, este de acá. ¿Sí? La sección transversal del árbol, que es lo que está solicitado por todos estos esfuerzos característicos. El árbol está girando, supónganse para la izquierda. ¿Y qué tenemos? Bueno, hay un error en la animación, quedó un 2 ahí, pero bueno, esto se interpreta así. Supónganse que en el instante 0, representado por el punto 1, por haberle puesto 0, ¿no? La fibra se encuentra en esta posición. Una fibra del árbol se encuentra en esta posición. Cuando ocurre un cuarto de giro, pasa de la posición 1 a la posición 2, es decir, desde la fibra neutra a la fibra de máximo estado de carga, de tensión, sigma máximo. De acá paso acá. Esto es, desde el punto 1, con tensión 0, porque estoy sobre el plano neutro, tensiones normales estoy hablando, ¿no? Tenía que haberlo aclarado. Cuando gira un cuarto, pasa a un estado de tensión máxima, de tracción, positivo. Giro otro cuarto, estoy otra vez en la posición 3, plano neutro. Giro otro cuarto, estoy acá abajo, y lo que tengo es tensión de compresión máxima. Giro otro cuarto y volví al punto 1. Esto es entender
¿qué le pasa a una fibra del árbol cuando adquiere movimiento del sistema? Porque hasta antes veíamos que los diagramas de características no tenían nada de variable, ¿no? Todos estos vectorcitos son fijos en el tiempo porque la carga es constante. Todo esto no tiene nada de variable. La variabilidad se pone de manifiesto cuando hacemos girar el árbol, particularmente en lo que refiere a tensiones de flexión. Seguimos un poquito más. Torsión y esfuerzo axial se mantienen constantes con cada giro. ¿Esto por qué? Porque imagínense, en el punto 1 la tensión máxima vale, bueno, está al revés dibujado esto, tenés que haber hecho girar esto al revés, pero bueno, no importa. La tensión vale siempre la misma, sea el momento de giro que se me ocurra analizar. Y la fuerza axial, igual. Es distribuida uniforme en la sección, por ende, no varía en el tiempo si miramos una fibra y la hacemos girar una vuelta, como pasó en el caso de la solicitación por flexión. Bueno. Perdón por las animaciones, pero esto está muy crudo. Lo siguiente, ¿se entendió hasta acá? Disculpen. Vamos a... Sí, sí. Bien. Cálculo de tensiones alternantes y medias. Vamos por los esfuerzos normales debido al esfuerzo axial, sabiendo que el esfuerzo alternante es la diferencia entre máximo y mínimo sobre 2 y el medio, la semisuma. Las tensiones normales, como son constantes, no tienen una variación, es decir, no tienen un esfuerzo alternante, y el esfuerzo medio es igual al esfuerzo axial sobre el área. La cuenta me da, si no me equivoqué, 1 megapascal. Tensiones normales debido a la flexión. El momento flector dividido el módulo, y acá lo que vamos a evaluar es la composición del momento flector vertical y horizontal, porque habíamos dividido el problema antes, no sé si lo recuerdan, pero teníamos 100 y 100 en las gráficas. Volvemos un poquito, acá está, 100 y 100. Me pasé. Nos da 141 megapascales. El momento, perdón, esto es Newton metro, discúlpenme. Y las tensiones me dan 92,2. Fíjense que el esfuerzo axial es despreciable prácticamente respecto al, la tensión tangencial, la tensión normal debido al esfuerzo axial es despreciable frente a las tensiones normales debido a la flexión. Esto pasa también con el corte, es despreciable, por eso ni lo pusimos en el análisis. Acá, en la gráfica anterior, se ve que el valor medio es 0 y el alternante es igual a los valores máximos que se dan en los extremos, ¿no?, de la sección. Entonces, sigma medio, 0, sigma alternante, 92,2. Para torsión, acá tengo un error, disculpen, vamos a hacerlo así. Voy a copiar y pegar, fue esto. En la slide anterior también. ¿Me quedó también? Gracias. Tensiones, gracias. Estamos comiendo la clase en corregir. Vamos. Ahí estamos. Lo mismo, las tensiones tangenciales, como veíamos, eran constantes, por ende son iguales a una tensión media, pero, bueno, acá es tau, chicos. Tau alternante, 0. Después lo corrijo.
Los módulos, no puse la expresión, pero es conocido, está por ahí. Bueno, planteo del modelo. Disculpen las animaciones, está muy fresco esto. Ante el objetivo de calcular un coeficiente de seguridad, vamos a usar Goodman modificado y Langer. Falta poquito, ¿eh? Ahora bien, ¿cómo hacemos para calcular las tensiones de trabajo, que son las que están arriba, ¿no? Dado que tenemos combinación de esfuerzos. Tenemos esfuerzos normales o axiales, flexión, torsión, y despreciamos el corte, pero podría estar también. No lo consideramos. Tenemos 3 efectos superpuestos. Bueno, la respuesta es que vamos a considerar la ecuación de von Mises para evaluar el efecto combinado de los distintos esfuerzos